Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes, Julián, y hoy vamos a ver cómo organizar los documentos de una historia laboral. Así que vamos a ver cómo se organiza. Bueno, entonces veamos acá en el tablero un poquito cómo organizar las historias laborales. Tengamos en cuenta primero varios criterios. Es una unidad compuesta, lo que quiere decir que está formado por diferentes tipos documentales, no es un documento, una unidad simple, sino compuesta. La documentación es heterogénea, quiere decir que vamos a encontrar documentos de formatos grandes, pequeños, con mucha poca información, las afiliaciones a la seguridad social, contratos, cartas, comunicados. Eso es lo que nos permite decir que una unidad es heterogénea. Es importante recalcar pues, que la información que manejan las historias laborales son confidenciales, porque se trata de información personal de empleados, colaboradores, manejan información sobre salud, sobre bienestar, sobre contratación, salarios, datos muy sensibles que deben estar protegidos obviamente por la ley de protección de datos personales. El acceso a las historias laborales es restringido, deben estar en un lugar que no todos puedan acceder, sino ciertas personas de la compañía, la organización, deban acceder hasta esta información. Eh, Importante que tengamos en cuenta que se deben preservar y conservar muy bien la información en buenas unidades documentales, en unidades de conservación, perdón, buenas carpetas, buenos legados. Algunos proveedores en Colombia, pues me imagino que también en otros países lo hacen, venden unas carpetas especializadas para la conservación de documentos, ya que pues, en el caso colombiano se recomienda conservar por mucho tiempo las historias laborales. Podemos estar hablando de 50, 60 años, ya que digámoslo, el papel aún es el medio de conservación que garantiza por lo menos por mucho tiempo la conservación de los documentos. Es importante también tener claridad que las historias laborales pasado cierto tiempo son objeto de selección de documentos, pues, documentos que de pronto ya no sean tan trascendentales dentro del expediente, pues se pueden sacar y hacer una especie de, en archivística se llama expurgo, sacar documentos que no son importantes en el tiempo. Puedo hablar de fotocopias, documentos facilitativos que hacían parte pues, de un tema netamente operativo dentro de la historia laboral. Entonces, digamos lo que estos documentos pueden ser objeto de selección. Sin embargo, todo esto depende de lo que hayamos establecido en esta tabla de retención de documentos. Eh, ¿Cómo organizar las historias laborales? Es importante que si usted va a empezar con un proyecto de organización de historias laborales, eh, primero hagamos tres pasos: clasificar, ordenar, organizar y etiquetar, ¿cierto? El primer paso en clasificación de documentos. Yo voy a proponer esto. Seguramente ustedes en sus compañías, organizaciones, fundaciones, institutos van a tener varios criterios, pero por ejemplo una historia laboral o documentos de empleados que tenga muchos documentos, formatos, contratos, afiliaciones, liquidaciones, eh, temas de seguridad social, historia clínica. Es posible, algunas personas guardan la historia clínica acá, pues se deben clasificar. No todo lo puedo guardar ahí dentro de una carpeta o legajo, todo digámoslo, como surja, ¿no? Entonces debemos organizarlo. Yo primero pues propongo que clasificamos un ítem que se llama documentos de ingreso. Entonces ahí vamos a conservar todos los documentos que el colaborador tuvo para ingresar. Luego vamos a hablar sobre el ítem de seguridad social, todos los documentos que se hayan generado a través de seguridad social, pues irían acá. Luego un tema de contratación, luego un tema de formación, desempeño. Todos estos ítems los pueden, seguramente ustedes tendrán más o tendrán menos o con esto les basta, pero es importante que una carpeta conserva esas divisiones dentro de la historia laboral. Después venimos y yo recomiendo pues ordenarlos de forma cronológicamente o por orden natural. Los documentos tienen una fecha, entonces si voy a organizar los documentos de seguridad social, el primer documento de la primera fecha en que ingresó, luego posteriormente la segunda afiliación, tercera, cuarta o quinta. Bueno, los cambios que haya tenido sobre eso pues se van organizando en orden cronológico. En algunas partes bueno, en algunos países se utiliza la foliación. ¿Qué quiere decir la foliación? Es coger cada ítem o toda la historia y enumerarla en la parte superior derecha con un lápiz. No recuerdo en ese momento la referencia, pero que sea de mina y que sea, perdón, que sea un lápiz
creo que es número 2, mirar número 2, algo así, no recuerdo bien la referencia, pero es enumerarlos en la parte superior. En algunas partes pues, ya existe la parte mecánica, que son sellos electrónicos, que permiten enumerar los documentos que contiene un expediente. Entonces ya tenemos ordenado la historia laboral. Luego pasamos a etiquetarla, la ficha o portada que identifica el expediente. Esto es importante que todos estos metadatos queden en una portada dentro de cada carpeta, para que cualquier persona que quiera acceder, que obviamente con permiso, pues pueda tener totalmente identificada el expediente o la historia laboral del empleado. Luego yo recomiendo tener estos 4 ítems, que es, primero hay que identificar que sea de qué fondo es o de qué empresa. Muchas veces somos multinacionales o holding, y entonces estos fondos documentales se deben clasificar independientes. La historia laboral es de la empresa 1 aparte, de la empresa 2 aparte, de la empresa 3 aparte, para no tener que revolverlo. Luego es importante que esté el nombre del colaborador, ¿cierto? Juan Pérez. Luego identificamos la identificación, número de identificación, número de identificación que el colaborador tenga tanto como ciudadano, o a la vez también a veces la organización tiene identificación interna, entonces esto es importante. Existen otros metadatos que ustedes seguramente tendrán. Es importante el área para cual trabajaba, la fecha de ingreso, o X o Y dato que ustedes es importante que lo coloquen dentro del expediente. Luego pasamos a registrar la información en un sistema de información, bien sea una hoja de Excel, o si tienen un software de gestión documental, pues en el software lo digitalizan, o en sujeto pues, de registro dentro de una base de datos. Luego pasamos a almacenar, pues existen varios sitios como recomendables cómo almacenarlo. Si ustedes pueden ver, voy a hacer énfasis sobre esta historia laboral, sobre este expediente. Mira cómo está clasificado por cada ítem. Ustedes lo pueden hacer más o menos también por el mismo estilo, pero es importante que tengan en cuenta dónde va a quedar almacenado, si en una caja, en una estantería, en una celda o en archivadores horizontales, porque las etiquetas pues es importante dónde van a quedar, para que así mismo nos ayuden a la consulta de la información. Amigos, espero haberles aportado un poco para que ustedes tengan claridad cómo organizar las historias laborales. Si de pronto llegan a una oficina y tienen que hacer esta labor, comienzan desde cero. Si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir, dejar alguna nota en nuestro pie de página de los videos. Y este es un nuevo video de Julián Papamija. Muchas gracias por su atención.